Diga conmigo, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que en Cristo dice que tengo. Puedo hacer lo que en Cristo dice que puedo hacer. Hoy escucharé la palabra de Dios. Se me enseñará la palabra de Dios. Ella transformará mi vida. No seré jamás el mismo. Mi mente está receptiva. Mi corazón está dispuesto. No seré jamás el mismo. Nunca, nunca, nunca. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versos 15 y 16. Qué lindo el hecho de poder cada domingo venir a esta convocatoria, salir de nuestras casas para reunirnos como el cuerpo de Cristo, como la iglesia del Señor. Y están provocándose tantas cosas hermosas. Dios, estamos en tiempos decisivos. Póngame atención en esto. Estamos en tiempos decisivos porque obviamente siempre va a ser así. Dios va a requerir que nosotros seamos muy determinados, muy intencionales en decidir, valga la redundancia, en dónde va a estar nuestro corazón. Cuando Dios le pide a Abraham, le pide a Isaac, Dios no tiene deseos de sacrificios humanos. Sin embargo, Dios había dado una promesa a aquel que vivía con una mujer estéril, aquel que no tenía posibilidades de tener descendencia, aquel, me refiero a Abraham, que había estado pensando que Eliezer, su criado, iba a ser el heredero. Y Dios en un momento oportuno viene a la vida de Abraham y le dice: no te va a heredar tu criado, sino que te va a heredar un hijo que tú vas a tener. Eso era muy difícil porque ambos, dice la Biblia, Abraham y Sara eran avanzados en edad. Aquí tenía que ponerse en actividad la fe. Dios apela a la fe del ser humano, pero la fe que está ligada o que brota de un corazón rendido a Dios, de un corazón rendido. Entonces Dios le da, ustedes saben la historia, Abraham es sorprendido con Sara con un hijo. Entre tanto que nace el hijo, desde que Dios le da la promesa a Abraham hasta que Abraham tiene el hijo con Sara, pasan aproximadamente 25 años. En todo pasan cosas. Abraham trastabilló en la fe y ustedes saben que se une a Agar, de donde salen los ismaelitas, o sea, los árabes. Entonces, pero en realidad Dios había ideado que de Isaac le iba a ser llamada descendencia. Y cuando Abraham entonces tiene como hijo a Isaac, del fruto de la relación con Sara, él queda embelesado con su hijo y lo llega a amar, y lo llega a amar, y lo llega a amar, que en algún momento él no dimensiona que su amor hacia su hijo pasa a ser como superior al amor que él debía tenerle a Dios. Y cuando Dios ve eso, Él dice: yo no admito competencias. Eres todo para mí o no eres nada. Yo no voy a ser uno de segundo lugar. Así que va a someter a prueba a Abraham. Y va a decir, ahora Abraham va a tener que él determinar dónde va a estar su corazón. Creo que es lo que Dios está haciendo en este tiempo con mucha gente. Le dice: mira, esto que amas por sobre mí, sacrifícamelo. Sacrifícame a tu hijo Isaac. Póngase en el lugar de este hombre que no había podido tener hijo. Póngase en el lugar de todo lo que sucede. Ahora que ama a ese hijo y Dios se lo pide, que se lo sacrifique. Ustedes saben lo que decide Abraham definitivamente. Cierto, Abraham sube al monte Moriah, creo que ahí fue, iba a sacrificar al hijo. Ya definitivamente tomó la decisión, dijo que sí, y Dios lo detiene, ¿no? Primero le dice: sacrifícame a tu hijo. Luego le dicen, lo detiene porque le dice: porque yo sé dónde está tu corazón, ¿no? En realidad lo que Dios quería para sí no era el Isaac que Abraham le iba a ofrecer, era el corazón
de Abraham, que tenía que estar sincronizado, rendido con Dios. Siempre será así. Por eso, sobre toda cosa guardada, hay que guardar el corazón. Tú no puedes pretender seguir a Dios con un corazón dividido. Todas las crisis, los problemas de tu vida se deben definitivamente a eso, que tu corazón. No digo que cuando el corazón está ligado a Dios no van a haber dificultades, pero las vas a enfrentar de una manera absolutamente distinta. Bien, ahora entonces el tema de mi mensaje es el tiempo y tu propósito. Vamos a hablar de eso, basado en lo que dice Pablo a los Efesios y para nosotros también. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días no son buenos, porque los días son malos. Leo una vez más: miren pues con diligencia cómo andan. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el cronos, el tiempo, porque los días son malos. Señor, oramos que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, que tú, Señor, nos des espíritu de sabiduría y de revelación y que nos enseñes, porque tú, precioso, maravilloso Espíritu Santo, eres el Maestro por excelencia en medio de nosotros. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si puedes poner el título: el tiempo y tu propósito. Para eso quiero traerles a memoria el tema, la historia de un alpinista. En realidad estamos siendo desafiados a definir nuestra vida en Dios continuamente. Imagina, por favor, estar frente al monte Everest, la montaña más alta del mundo, un coloso de roca y hielo que desafía a cualquiera que intente conquistarlo. La historia cuenta que George Mallory, él fue un montañista inglés, enfrentó este desafío no una, sino 3 veces. En su primer intento a 7.000 metros, ¿cierto? Él en su primer intento llegó a 7.000 metros, pero tuvo que retroceder. En el segundo intento alcanzó 8.233 metros, la mayor altura lograda por un ser humano, dicen que sin oxígeno en ese momento, pero una avalancha mató a 7 de sus compañeros sherpas, frustrando la expedición. Y antes de su tercer y último intento, Mallory, mirando el Everest, dijo palabras que resuenan hasta hoy. Él dijo: Monte Everest, te ves imponente, te ves casi inalcanzable, pero tú no crecerás más de lo que eres. Nosotros, en cambio, seguiremos escalando, seguiremos intentando, seguiremos creciendo, seguiremos intentándolo una y otra vez. Y un día, Monte Everest, te conquistaremos. La historia cuenta que Mallory desapareció en ese tercer intento a más de 8.000 metros junto a su compañero Andrés Irving. Algunos creen que alcanzó la cumbre antes de morir con su compañero. Su historia entonces no es solo sobre escalar montañas, sino sobre perseverar, sobre conectar el tiempo con un propósito mayor. Se dice que desde muy joven él escalaba, que él tenía un sueño, que él tenía un ideal, que él tenía, y ese sueño lo hizo como propósito de su vida. Yo quiero destacar en realidad esa idea. Hoy, ¿por qué quiero rescatar esa idea? Porque hoy Dios nos llama a aprovechar el tiempo y dice que no como necios, sino como sabios, con un propósito claro. Pero ¿cómo lo hacemos en un mundo que nos distrae? ¿Cómo lo hacemos en un mundo que nos tienta a rendirnos? Vamos a descubrirlo entonces en esta palabra. Interesante ver el contraste de este hombre, ¿cierto? O de estos 2 hombres que hicieron cumbre
creo que son los primeros. Hay una discusión todavía en relación a Mallory. Algunos dicen no alcanzó la cumbre, otros dicen sí alcanzaron la cumbre, hicieron cumbre, pero murieron cuando venían de regreso. Por ahí está todavía el gran dilema si tú te metes a internet. Hay un contraste con la generación en la que vivimos. Vivimos en tiempos únicos. A los jóvenes de hoy, nacidos desde el 2000, se les ha llamado la generación de cristal. Se dice que esta generación tiene algunas características. Dice que son frágiles, sobreprotegidos, con baja tolerancia a la crítica y al fracaso. Creen en un mundo donde todo es instantáneo, likes, videos, tendencias, pero también se dice que tienen sensibilidad por las causas sociales, que valoran la amistad, la valentía y la justicia, y tienen un potencial enorme para desarrollar inteligencia emocional. Sin embargo, muchos en esta generación también se rinden rápido, abandonan sueños antes de dar el primer paso o ante el primer obstáculo, ¿no? Prefieren lo fácil, lo inmediato, en lugar de luchar por algo eterno, por algo relevante o trascendente. ¿Te suena familiar esto? ¿Alguna vez has sentido la tentación de rendirte porque el camino se puso difícil? La Biblia nos desafía a ser diferentes. Cuando miramos las Escrituras, Proverbios 24:16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Y en Josué 1:9 dice que Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Hay uno que estuvo con Josué también llamado Caleb. Dice que Caleb a los 85 años pidió un monte lleno de gigantes, porque sabía que su tiempo estaba ligado al propósito de Dios. Pero la pregunta es: ¿estás dispuesto a levantarte una y otra vez como Mallory, como Josué, como Caleb, para cumplir el propósito que Dios ha determinado para tu vida? Esa es la pregunta. Porque nosotros estamos aquí cada domingo, estamos de alguna manera, casi todas nuestras actividades, si no todas, apuntan a cumplir propósito, a capacitarnos para que cada uno podamos cumplir el llamado que Dios nos ha hecho corporativamente, como casa, como iglesia de la ciudad, como iglesia del país, del continente, pero también que cada uno de nosotros podamos cumplir asignación, que es aquella misión que a cada uno Dios nos ha encomendado. La pregunta es si estás dispuesto a levantarte una y otra vez como Mallory, como Josué, como Caleb, para cumplir el propósito que Dios ha determinado para tu vida. Qué lindo es pensar unir propósito con tiempo o tiempo con propósito. Tiempo, un regalo con propósito. Piénsalo así: el tiempo, un regalo con propósito. Desde que naces hasta que mueres, esa fracción de tu nacimiento hasta que partes, eso se llama tiempo. Dios nos regala el tiempo, es un regalo, pero ese regalo tiene sentido cuando nosotros lo entendemos con propósito, cuando lo entendemos que tenemos que en ese lapsus tenemos que cumplir propósito. El tiempo es uno de los regalos más valiosos que Dios nos da, pero también es uno de los más frágiles. Miren, ¿cómo uno puede mirar lo gravitante que es el tema del tiempo? Vas a un aeropuerto, ahí vemos cómo el tiempo lo regula todo. Te vas a dar cuenta que algunos corren para no perder el vuelo, otros están esperando pacientemente, algunos por descuido se quedan atrás. ¿No es eso una imagen de la vida? Todo el mundo como presionado por el tiempo, todo el mundo corriendo por el tema tiempo. Tiempo es importante. Eclesiastés 3:1 nos recuerda, dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Yo tengo mi nietito, uno de mis nietos, cierto, Cristóbal. Él siempre se acerca a mí y me hace recordar del Tata Day. Yo inventé esa cosa y ahora la estoy pagando cara, pero está bien. Tata Day es salir con el nieto en el día y él pida lo que quiera, pero que no se pase de la raya, ¿no? Entonces él me regula el tema tiempo. Pues él me dice: Tata, ¿pero cuándo?
Ya transó, me dijo, mira, si hacemos el Tata Day, me dice, yo te presto algunas cosas mías, ¿no? Juguetes, cosas así. Llame. Así que, pero después que me pasó las cosas anoche, me dio la mano, así me dice, pero ahora sí, ¿no? Entonces viene para acá y me empieza a hablar. Y yo le digo, ya hijo, está bien, pero sabes que todo tiene su tiempo. Ahora vamos a orar, ¿te parece? ¿No? Y después vamos a seguir hablando del Tata Day. Estoy seguro que como es niño, adoró como 2 minutos o menos de 1 minuto y sigue pensando en la salida que va a tener con su tata, ¿no? Pero bueno, pero el tema es, todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora, ¿no? El tiempo no es solo un reloj que corre, es una oportunidad para alinear nuestras vidas con el propósito de Dios, con el corazón de Dios. Pablo en Efesios 5, del 15 al 16, nos urge a caminar con diligencia. Él dice, aprovecha bien el tiempo porque los días no son buenos. Esto significa que no podemos vivir a la deriva, sin dirección. Cada segundo, cada día debe estar conectado a un propósito, que es el propósito eterno. Moisés, hablando de eso, él dice, Señor, enséñame de tal modo a contar mis días para que yo traiga al corazón sabiduría. O sea, el único, no sé si activo, pero lo único que no es retornable es el tiempo. Y nosotros nos miramos y de repente hacemos un alto. Yo me acerqué a una chiquita y le digo, ¿cuántos años tiene? Y me da su edad. Y me dice, ¿por qué? Yo le digo, y me estoy acordando de que yo te conocí de chiquita. Y es increíble cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Así que es muy importante entonces, de una u otra manera, mirar qué tiempo tiene que ser ocupado en algunas verdades claves, propósitos claves que son relevantes y que Dios quiere que sea nuestra mayor ocupación en este tiempo, valga la redundancia. Y una de las verdades claves es que hemos de estar ocupados cada uno de nosotros en ganar a Cristo. ¿Cómo así? Ese es un término que, que lo que quiere decir el apóstol Pablo, no que lo ganamos a Él por nuestros méritos, sino que una vez que Cristo ha venido a nuestras vidas, una vez que la gracia golpeó nuestra puerta, una vez que el Señor nos perdonó nuestros pecados y nos sacó del reino de las tinieblas al reino de la luz, hemos entendido que Él ha venido a habitar a nuestro espíritu, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Hemos entendido que también tenemos un alma que está siendo cada día transformada. En el alma están los pensamientos, están las emociones y está la voluntad. Eso no cambia instantáneamente, eso no se salva instantáneamente. Por eso vas a encontrar textos en la Biblia, dice que con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, por ejemplo. Y uno dice, pero ¿acaso no soy salvo? Sí, eres salvo, pero tienes que ir siendo conformado a la imagen de Cristo. Filipenses 3:8 dice, y aún más yo, dice Pablo, mirándose él mismo, estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo tengo o lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Pablo nunca entendió que la salvación, que el Señor venía a mejorar su vida. Él entendió que en su experiencia camino a Damasco persiguiendo a los cristianos, él entendió que había tenido una experiencia de muerte. Cuando él se encuentra con el Señor, tuvo una experiencia de muerte para abrazar la vida. El Señor lo saca del reino de las tinieblas y lo pone en el reino de la luz. Y a partir de ahí el apóstol Pablo sabe que entra en un proceso revelacional. Aquel que se le había aparecido, aquel que lo había llamado, aquel que lo había escogido desde antes de la fundación del mundo para que él fuera santo y sin mancha delante de él, aquel él tenía que conocerlo. El Espíritu Santo estaba ahora en él para enseñarles. Él tenía que conocer a aquel Señor. Y Pablo sabía que a pesar de las experiencias que él había tenido con Dios, porque probablemente cuando Pablo cayó del caballo, si es que iba de caballo, creo que sí, ¿cierto?
y tiene esa experiencia con la luz que resplandece, más poderosa que la luz del sol, dice, es probable que haya sido llevado al tercer cielo. Es probable que él, y fíjense, para entender esto es como, el otro día lo estuve pensando y leyendo y me parece increíble cómo Dios puede hacer las cosas en el ser humano, en el espíritu del ser humano y en todo su ser, partiendo desde su espíritu. Mira, cuando tú sacas una fotografía, o sea, a ver, ustedes están ahí, yo tomo la máquina fotográfica, hago así, y todo esto que está afuera queda dentro ahora. Toda la imagen de afuera queda dentro. Solamente activé el obturador. El otro día hablando con Cristian, él tenía un dato de que el obturador puede sacar, pero así es una rapidez impresionante. ¿Y cómo hace que esa imagen que está allá quede dentro de la cámara? Con una velocidad así. Pero queda toda la imagen. No es que así que te saca una foto, que te quedó una nariz nomás porque era muy rápido. No, toda. Ahora piensen, cuando Pablo dice, ¿quién eres, Señor? El obturador bajó, abrió el corazón y se le metió Dios enterito. Pero a partir de ahí viene todo el proceso de irlo conociendo cada día. Y él sabía que ese conocimiento es el conocimiento no del Dios que está por allá, es del Cristo que le habita. Pablo empieza a entender que evangelio no es seguir solamente principios del Salvador, que evangelio es que el Señor sabía que la vida que conteníamos de Adán no nos servía, que esa vida nos llevaba plenamente a pecar, esa vida nos mantenía continuamente en pecado. Habíamos comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre tiene la conciencia del bien, pero hace el mal que no quiere. Pablo dice, yo tengo esta tensión que yo sé el bien que tengo que hacer, pero hallo el mal en mí, el que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me va a librar? Le llama cuerpo de muerte a esa naturaleza que heredó de Adán. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Ah? Y de ahí Pablo empieza a decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo entonces empieza a entender que lo que hizo Dios fue reemplazarnos la vida. Nos sacó de Adán, pero nos puso en el reino de Dios. Y en el reino de Dios el contenido de Cristo está dentro de nosotros. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Pero mis preciosos, nosotros necesitamos, siendo seres finitos que heredamos el lastre de la vieja creación, necesitamos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Necesitamos que nuestro clamor sea, quiero conocerte porque quiero cada día que Cristo sea formado en mí. Pablo oraba a los Gálatas, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Bendito sea su nombre. Entonces eso es ganar a Cristo, mis preciosos. Y muchas veces el ganar a Cristo no parte de ti, parte de Él. A veces yo estoy tomando tecito, me siento emocionado, me dan ganas de llorar, me salgo de ahí, me voy a mi cuarto o a la oficina y el lugar de estudio, ahí me arrodillo y me pongo a orar y me pongo a veces a llorar y quiero adorarle y no quiero salir de ahí. Y yo sé que lo hizo Él, no soy yo. No es que Guillermito le vino una fiebre de bondad, no. Entonces eso es muy importante en el tiempo. 3 cosas a ocuparnos en este tiempo: ganar a Cristo. Si cada uno de nosotros está en esa tarea, puede discernir de inmediato cuando viene la malicia, cuando viene la impureza, cuando no somos benignos, cuando viene la rabia, cuando viene el odio, cuando viene la lujuria, cuando vienen los malos pensamientos. ¿Cierto? Uno dice, esa cuestión no es mía, ¿no? Entonces ya empiezas a discriminar. Tú sabes que Cristo tiene que ir creciendo en ti. Otra de las cosas, voy rápido en eso, otra de las cosas en las que tenemos que ocuparnos es tomar a la iglesia como nuestro vivir. Escúchenme por favor. Es que cuando Dios mira a la humanidad, esto es muy importante lo que voy a decir a continuación. Cuando Dios mira al ser humano, Él no ve a 8.000 millones de personas solamente. Él ve 2 hombres,
Voy a hablar del hombre corporativo. Él ve dos hombres. Él ve a Adán y todos los contenidos en él de donde venimos nosotros. Él ve a Adán y todos los contenidos en él. Estábamos contenidos en Adán, en forma de semilla. Cuando Adán pecó, todos pecamos con él. Cuando Adán cayó, todos caímos con él. Todos nacemos de una raza caída. Por eso es necesario un Salvador. Por eso es necesario alguien que tiene que traer la solución. El hombre no se puede cambiar por sí mismo. Todos estábamos contenidos en Adán. Todos cometimos pecado. A ver, todos llegamos a ser pecadores no porque cometimos pecados. Todos llegamos a ser pecadores, no somos pecadores porque cometemos pecados. Cometemos pecados porque nacimos con la fábrica del pecado dentro. Porque somos pecadores. Así que cuando tú vas delante de Dios arrepentido y le dices, Señor, estoy mal, el Señor dice, es que estoy mal, yo no me he entregado a ti, creo que estoy mal. El Señor dice, estás requete de mal. O sea, si tuvieras que conversar con Dios, Él te diría, ¿tú crees que Lázaro estaba podrido cuando Jesús fue? Oh, sí. Marta le dijo, oye, ya te digo, mira, si ese estaba podrido tú, pero ¿cómo estará? Entonces, Él no viene a mejorar a Adán. Por eso Pablo lo vio así, dijo, es que, yo antes estaba en Adán, pero ahora estoy en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso pasó, ese es el milagro, eso es lo sobrenatural de Dios en los seres humanos. El día en que yo vine a Jesucristo arrastrándome con tantas heridas, con tanta cosa, con tanta tiniebla, con tanto demonio, con tanta cosa, fue Dios el que me tomó, me sacó de Adán y me puso en Cristo. Mis emociones percibieron eso y yo lloraba como un cabro chico. Pero también vino el Señor, perdón la palabra cabro, aquí es niño, ya, discúlpenme. Vino el Señor a mi corazón y trajo el entendimiento de que yo era indigno, de que yo estaba perdido, de que yo no me podía salvar, que todas mis promesas que yo había hecho, ninguna las podía cumplir a cabalidad. ¿Por qué? Porque estaba muerto en mis delitos y pecados. Pero un día vino la gracia me rescató, la gracia me abrazó. Eso hace la gracia, no hay participación nuestra, simplemente respondemos al amor de Dios, respondemos al corazón de Dios y Él nos saca de Adán y nos pone en Cristo. Ahora, preciosos, y como nos pone en Cristo, nos saca de Adán y todos los que están en Adán constituyen el mundo. Y nos saca de Adán y nos pone ahora en Cristo, y la Biblia habla de que ese se llama el hombre corporativo, donde Cristo es la cabeza y nosotros la iglesia somos miembros de esta cabeza. Todos, el Señor dice, todos debemos de estar asidos a la cabeza que es Cristo. Entonces el día en que naciste de nuevo, el día en que yo nací de nuevo, escúcheme, se terminó el individualismo, señores. Escúcheme, es que la amada es la amada del Señor. Entonces Él dice, tienes que mirar a la iglesia como tu vivir. A ver, rápidamente vamos ahí en Mateo capítulo 16, 15 al 17. Jesús está hablando con los discípulos, ¿no? Y les dice, muchachos, ¿quién dicen la gente que yo soy? Y entonces después le dice a Pedro, y vosotros, les dice a los discípulos, y vosotros, ¿quién dicen que yo soy? ¿Se acuerdan? Y mira cómo responde Pedro. Ya dice, respondiendo Simón Pedro dijo, ¿qué le dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Escúcheme, es que deténgase. Para nosotros hoy día puede que no haya tanto problema hacer esta declaración, pero para el tiempo en que Él aparece, en que aparece Jesús, habían aparecido un montón de otros diciendo que eran el Cristo. Y el Cristo profetizado, dado por profecía a través de la historia profética de los antiguos. Entonces, cuando Jesús hace la pregunta a sus seguidores,
Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mira lo que le dice Cristo, o le dice Jesús a Pedro. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque lo que me estás diciendo, y miren, están todos los discípulos alrededor, porque lo que me estás diciendo no te lo reveló carne ni sangre, ningún hombre de carne y hueso. ¿Quién te lo reveló? Mi Padre que está en los cielos. Escuchen, detengámonos ahí. El misterio del Padre era el Hijo. Lo que no se había dado a conocer en el pasado a los profetas, ahora se manifiesta y lo están viendo los discípulos. El misterio revelado, el Emanuel, el Dios con nosotros, el Hijo. Y le dice: Pedro, tú estás dando esta declaración porque lo estás, en otras palabras, viendo en el Espíritu, lo estás comprendiendo en la interna, ¿no? Pero ahora, y ahora Jesús va a hacer algo más. Ya Pedro sabe que Jesús es el Cristo, pero tiene que saber ahora algo más. Ahora esto que tiene que saber Pedro no se lo va a revelar el Padre, se lo va a revelar Cristo. Mira lo que le dice. Le dice, ¿no? Entonces le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sigue, por favor, el otro texto, a ver si lo encuentras. No. Ya. Dice, ya va a aparecer, pero dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero dice: mas yo también te digo que tú eres Pedro. Y le dice: y sobre esta roca, mira, edificaré ¿qué cosa? ¿Edificaré qué cosa? Ya, escúcheme. Por primera vez aparece el término aquí iglesia desde el concepto de Jesús, desde el sentido que Jesús le da. Por primera vez. Entonces, el Padre le revela a Pedro a Cristo, pero Cristo le revela a Pedro a la iglesia. Le dice: yo voy a edificar mi iglesia, el contenido de mi iglesia va a ser yo. Ahí le está revelando el Señor a Pedro la iglesia. Y las puertas del Hades no se van a mantener en pie ante el paso avasallante de ella. Así que voy rápidamente en estos minutos que me quedan. Cristo es nuestra vida, pero la iglesia es nuestro vivir. Hemos de amar a la iglesia. El que está al lado tuyo es tu hermano, el que está atrás tuyo es tu hermano, el que se sienta al otro lado de la esquina es tu hermano. Somos la familia de Dios. Dios tiene propósitos con nosotros. Necesitamos abrir nuestros ojos y amarnos. No tenemos que maldecir la iglesia, no hablemos mal de la iglesia, amemos la iglesia, porque la iglesia es la amada que el Señor Jesucristo ganó por su propia sangre. Cristo es nuestra vida, la iglesia es nuestro vivir. Y hay señales prácticas para ver a la iglesia como nuestro vivir. Tienes que mirar a la iglesia como tu vivir. El Señor está esperando que cada uno aprendamos a tener comunión diaria con Él, a orar, a escudriñar las Escrituras cada mañana para nutrirnos de Cristo. El Señor está esperando que reflejemos a Cristo, mostrar amor, mostrar humildad, mostrar gozo, el fruto del Espíritu, paciencia en la familia, ¿no? Y hemos de procurar el servicio en la comunidad. Nosotros hemos de querer, las señales de vivir la vida de la iglesia es que hemos de querer edificar la iglesia. Que tú digas: Señor, que cada cosa que diga, que cada cosa que haga redunde para edificar la iglesia. Entonces yo me voy a juntar en los grupos de conexión para edificar a mis hermanos, ¿no? Para recibir y contener a los nuevos, para que ellos sigan sus procesos de maduración. Compartir palabras espirituales en reuniones para fortalecer a otros creyentes, promover la unidad, convivir con otros cristianos sin divisiones, buscando la comunión, vivir por el Espíritu, negar el ego y actuar guiados por el Espíritu en decisiones diarias. Dice la Biblia que cada uno somos miembros de este cuerpo y que cada uno tiene una función importante que cumplir. Cuando hay una parte del cuerpo que se echa a perder, toda la parte del cuerpo también de una u otra manera se afecta. Entonces Dios está queriendo que demos este testimonio corporativo como el cuerpo de Cristo, servir a la comunidad con otros creyentes para mostrar a Cristo. Él está esperando que seamos esa gente consagrada de un corazón con Dios. Alinear la vida,
tiempos, recursos con el propósito de edificar la iglesia. Eso es lo segundo que tenemos que estar ocupados. Y lo tercero, en el avanzar el reino. Avanzar el reino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas van a ser añadidas. Llevar el evangelio a otros, ensanchar el sitio de nuestra tienda, como dice Isaías 54:2. Ahora la pregunta es, mis preciosos, mi precioso, ¿cómo estás usando tu tiempo hoy? ¿Estás invirtiendo el tiempo en estas cosas eternas o gastándolo en lo que no permanece, en lo que no perdura? Miremos rápidamente cómo vio Jesús el tema tiempo con cumplir su propósito. Jesús entendió perfectamente la relación entre tiempo y propósito. En Juan 2:4, cuando María le pidió que resolviera el problema del vino en las bodas de Caná, Él respondió: aún no ha venido mi hora. En Juan 7:6, cuando sus hermanos lo presionaron para ir a Judea, dijo: mi tiempo aún no ha llegado. Pero cuando llegó la hora de la cruz, en Juan 12, del 27 al 28, Jesús declaró: para esto he llegado a esta hora. Para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. De aquí vemos que Jesús no se apresuró ni se atrasó. Él vivió cada momento alineado con el propósito del Padre. Pero la pregunta es, ¿y nosotros? Porque a veces corremos detrás de nuestros propios planes o nos paralizamos por miedo. Pero Dios nos llama a sincronizarnos con su tiempo y a caminar con diligencia, como dice Pablo: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Quiero dejarles en su corazón una perspectiva eterna de cómo hemos de concebir el tema tiempo con cumplir propósito. Salmo 90:12, Moisés dice: enséñanos, Salmo 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Pablo aclara la palabra sabiduría, dice que Cristo ha sido constituido en nuestro corazón sabiduría de Dios. Desde la perspectiva de Dios, escuchen, la vida no se mide por cuánto tiempo vives, sino por cómo vives ese tiempo. Desde la perspectiva de Dios, la vida no se mide por cuánto vives, sino si estás cumpliendo propósito en esa medida de tiempo. No se trata de simplemente llegar a ser longevo, sino de ser fiel al propósito para el que fuiste creado. Sígame en esto, por favor. Dios no te preguntará cuántos años viviste, sino qué hiciste con el tiempo que yo te di. La vida se mide por la entrega, no por la duración. Como en el ejemplo de Mallory, que arriesgó todo por conquistar el Everest. Todo por conquistar el Everest. Dios nos llama a arriesgarnos por su reino, a no conformarnos con una vida mediocre. Entonces tu tiempo y tu propósito. Hoy frente a ti está tu propio Monte Everest seguramente. Los sueños que Dios puso en tu corazón. Los retos para el 2025, 2026, los años que Dios te dé, ¿no? Los retos, los sueños Dios los puso en tu corazón, los retos que parecen imposibles de ser alcanzados, el llamado a vivir para Él. Puede que haya fallado antes como Mallory en sus primeros intentos, puede que hayas enfrentado avalanchas de críticas, de fracasos y desánimos. Puede que hayas tenido o estés enfrentando un gigante llamado enfermedad y te parece que eso te va a consumir. Acuérdate de David. Acuérdate de que siendo como alguien muy insignificante, pero él definitivamente tuvo victoria porque estaba usando todas las herramientas que Dios había puesto en su mano. Dios te dice hoy, levántate, sigue escalando. Tu tiempo está en mis manos
y tu propósito es eterno. Yo dije, no te dejaré ni te desampararé. El Señor dice, el que comenzó la obra en ti la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Tú vas con Él, Él va delante de ti como poderoso gigante. Isaías nos anima, Isaías 57 nos anima. Jehová el Señor, dice Jesús, me ayudará, por tanto no seré avergonzado. Cuando Él estaba hablando proféticamente sobre la cruz, Jehová el Señor me va a ayudar, por tanto no seré avergonzado. Voy a enfrentar una situación muy difícil, Jehová el Señor me va a ayudar, por tanto no seré avergonzado. Por eso puse mi rostro como de pedernal y sé que no seré avergonzado. Haz tuyo ese rostro de pedernal. Decide hoy conectar tu tiempo con el cumplimiento de tu propósito. Cuando Dios aparece a Moisés, dice, ve, habla con Faraón. Dile a Faraón que deje salir a mi pueblo para que me adore. Faraón empieza a transar con Moisés. Dice, está bien, mira, váyanse ustedes, pero déjennos a los niños, déjennos a los ancianos. No, a los niños, déjenos a los niños. No, dice Moisés, déjenos a los animales. Y hay una frase interesante. Moisés dice, no, dice, ni una pezuña te voy a dejar. Todo va a ir a la libertad. Examina tu agenda, examina tu planificación. ¿Refleja el propósito de Dios? ¿Qué es mi recomendación? Dedica tiempo esta semana a orar. Dedica tiempo, proponte ya empezar a leer la palabra. Toma decisiones pronto, viene la escuela ministerial para que te prepares. Ábrete camino para ir a un grupo de conexión. Abre un grupo de conexión. Alinea tus prioridades con Él, lo que Dios te está indicando, pero alínealas. No te rindas. Dile no al individualismo. Dios te insertó a su iglesia y su iglesia es su cuerpo, su iglesia es su amada. Identifica un área donde te has sentido tentado a abandonar y comprométete a dar un paso más con la fuerza de Dios. Vive para lo eterno. Busca una forma concreta de avanzar el reino esta semana, compartiendo tu fe con tus amigos o con algún conocido. En los grupos de conexión procuramos hacer eso. Y quiero decirles, los grupos de conexión no son islas. No es, y líderes también tienen que hacer saber a la gente que va al grupo de conexión, no es isla, no es que yo vengo aquí nomás y no me conocen en ninguna parte más. Las personas no se involucran con el culto a Dios del día domingo, que es un día apartado para Dios. Las personas no se involucran en un proceso de formación. Entonces es importante hacerlo saber que Dios nos ha insertado a su cuerpo. Vive para lo eterno. Busca una forma concreta de avanzar el reino esta semana. Comparte tu fe con amigos y conocidos. En los grupos de conexión hay oportunidades y en la iglesia de servir, ¿no? Mostrando el amor de Cristo. Por eso Pablo dice, miren con diligencia cómo anden, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así que no dejes que el tiempo se te escape. Dice, procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene de a qué avergonzarse, que traza, que usa, que aplica bien la palabra de verdad. Dice, acuérdate a los jóvenes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y mires hacia atrás y lleguen los años y los mires en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Cómo se me fue la vida? La mejor inversión es la que haces para gastarla para Él. En conclusión, hermanos, la visión de Dios para nosotros es clara: ganar a Cristo como nuestro vivir. Segundo, vivir la vida o la iglesia como la expresión diaria de la vida de Cristo entre nosotros. Y tercero, avanzar el reino de Dios en la tierra. Ganar a Cristo significa alimentarnos de Él cada día a través de la palabra, siendo esa gente que ora, que le adora, esa gente que vive consciente de la continua presencia de Cristo en Él. Eso es andar en el Espíritu, ¿no? Vivir la iglesia como nuestro vivir es reflejar su amor
amando al prójimo, amando a nuestros hermanos. No cierres los oídos, no cierres los ojos cuando instruyes que alguno de tus hermanos tiene alguna necesidad. Hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Por eso hay hermanos nuestros que no te sobre a ti lo que le falta al hermano. Y para eso, para que podamos estar atentos, no va a resultar un cristianismo de día domingo en donde salgo de mi casa, vengo, me siento, llego casi a la hora, me siento, escucho, canto, escucho la palabra, me voy y no me aparezco más. El vivir la vida de la iglesia es de una u otra manera hacernos vulnerables. De una u otra manera es estar para el otro. Es estar para el que te cae bien y estar para el que no te cae tan bien, ¿no? Es disponerte. Y si todos nosotros vivimos manifestando al Cristo que nos habita, eso va a ser maravilloso, va a ser de edificación. Si todos nosotros fuéramos más prácticos y le diéramos al tema de la oración por los demás, ¿cuántos milagros más veríamos en medio de nosotros? Se dice que Kathryn Kuhlman, una mujer de Dios que ministraba y el poder de Dios, la presencia manifiesta era tan poderosa, ella llega a ser una mujer que ministra de la manera en que lo hizo porque tuvo muy malas experiencias. Ella fue a muchas iglesias donde las personas manipulaban el mover de Dios, pero ella no quería eso. Hasta que Dios habló con ella y ella se consagró a Dios, tomó decisiones de vida para santificar su vida, para consagrarse a Dios. Y a partir de ahí ella empezaba las reuniones de adoración y ella no tocaba a nadie, simplemente escuchaba al Espíritu Santo y veía lo que estaba haciendo en las personas y empezaba a declararlo. Y cuando lo declaraba decía: hay una persona que está siendo sanada de su columna vertebral, y a veces habían hasta huesos que sonaban y era impresionante, cientos y miles de testimonios de sanidades con médicos presentes. Pero aquí hay un punto muy importante que me llamó la atención dentro de su biografía, que dice que cuando terminaban las reuniones, que a veces duraban 3 a 4 horas, dice: la gente pensará que yo soy la mujer más dichosa del mundo por todo lo que sucedió en la reunión. Pero cuando ella estaba a solas, muchas veces se quebrantaba delante de Dios y decía: Señor, es probable que a lo mejor alguien no se sanó porque no generé las condiciones de prepararme para que eso sucediera. A lo mejor debí haber afinado más la sintonía fina para escucharte y seguir escuchándote. ¿Ves? Entonces yo digo que si todos nosotros nos dispusiéramos a tener comunión con el Cristo que nos habita, aquel que nos llamó, aquel que nos abrazó, aquel que nos salvó, aquel que se impartió en nosotros, aquel que está en nosotros y que nos va a acompañar hasta el día de nuestra graduación. El 2025 hablé seriamente con Dios y le dije: Señor, mira, yo no sé cuántos años más tú me vas a dar porque muchos de mis buenos amigos han partido. Y le hice un pedido. Le dije: Señor, que los últimos años de mi vida, hasta donde yo llegue, sean los años más fructíferos que jamás yo haya tenido para la gloria de tu nombre. Y en eso estoy. De ahí he tenido algunos achaques físicos complicados, pero creo que es por el avance. Los ataques son por nuestro avance. Y estoy creyendo en mejores tiempos. Y estoy creyendo en ver una iglesia, o sea, me refiero a ti, activado, moviéndote la unción del Espíritu con mucha libertad, porque tu confianza va a estar en Dios. Porque tu confianza y porque la conciencia del Señor que te habita va a ser fuerte en ti. Y el Señor te va a usar, y te lo digo en el nombre del Señor. Él te va a usar en momentos que ni te imaginas.
Vas a ir viajando en algún vuelo de avión y Dios te va a poner a alguien que va a ser precisamente la persona que está esperando una palabra que va a salir de tu boca. Amigos y amigas que estaban desesperados y que Dios te los hará recordar. Un aviso: si te hace recordar, no lo pases, quédate. Si te lo hace recordar y no tenías por qué haberte acordado, empieza a orar por esa persona, porque así van a empezar a suceder los milagros. Dios te va a sorprender. Levanta tu mano. Dios, yo declaro en el nombre de Jesús que empiezas a caminar como corresponde, como un hombre de cielos abiertos, porque un abismo llama a otro abismo. Eso quiere decir que tu espíritu tiene tanto anhelo de caminar en Dios que vas a empezar a ver la gloria de Dios. Él te va a sorprender. Yo veo personas a quien Dios pone llaves en su mano. El Señor dice: ya lo tienes. Yo no sé si es una casa, yo no sé si cosas económicas tienen que ver con anhelos, pero con anhelos que no surgen de la emoción, con anhelos que han sido con una búsqueda de trabajo, de orar, porque lo necesitas. Y el Señor dice: porque lo necesitas, yo estoy trayendo el sustento para esa visión. Quiero que sepas que en mi corazón, dice el Señor, están incluidos tus hijos, pero que también están incluidos tus nietos. Tú sigue orando, sigue sembrando, porque mi palabra que fue sembrada en sus corazones, esa palabra va a empezar a brotar en ellos. Aun cuando las circunstancias te pueden estar diciendo que ellos son rebeldes, que ellos no quieren nada con Dios, el Señor dice: sigue regando, que el sol de tu oración, que el agua de tu oración siga participando, porque yo haré rebrotar la palabra en sus corazones. Y tú vas a ver, antes de que partas, tú vas a ver cómo mi palabra es fiel, que sale de mi boca y no vuelve vacía, dice el Señor. Bendito sea su nombre.